Shalom. Sfirat HaOmer. La cantidad de tiempo que hay, el lapso de tiempo que hay desde Pesach hasta la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá, son en total 7 semanas. En estas 7 semanas es costumbre que cada uno de estos días, desde que termina el primer día del Hag, o sea, el primer día de la semana de Hag, Pesach, se comienza a contar el Omer, que era una cantidad de cebada que se traía justamente cuando terminaba el primer día de Hag, de Pesach, se traía esta cantidad de cebada y se hacía con eso un corbán, que se llama el corbán del Omer, en el que se subía sobre el altar una matzá hecha con harina de cebada. Y así se va contando cada uno de estos días hasta que se completan 49 días, 7 semanas, 49 días, como se acostumbra decir, mat monim, mat memtet, 49 monim contamos, que es la misma palabra que en hebreo es el plural de la palabra matmon, que significa tesoro. Entonces eso quiere decir que durante la cuenta del Omer hay un tesoro que se está contando. Hay algo oculto que se cuenta para poder llegar finalmente a la fiesta de Shavuot. Hay muchas formas de poder entender cuál es el matmón, cuál es el tesoro oculto que estamos contando, y en esta entrega quiero referirme a una de estas posibilidades de entendimiento. La cuenta del Omer puede ser entendida de muchas formas distintas, desde un punto de vista moral, de un punto de vista ético, de un punto de vista de tikkun amidot, o sea, de la corrección de los comportamientos humanos, la preparación para la recepción de la Torá, etc. Pero hay también otros caminos profundos para poder entender justamente qué es lo que significa esta cuenta, la cuenta del Omer, que es a lo que me quiero referir en esta entrega. Estos días tendrían que haber sido días de alegría, como traen los comentaristas a la Torá, que los días del Omer son como una especie de gran Hol HaMoed, un gran momento entre dos grandes momentos, que es la fiesta de la libertad Pesaj y la fiesta de la entrega de la Torá, donde se completa el ciclo de el por qué justamente salimos a la libertad para poder recibir la Torá y de esa manera transformarnos en personas con un comportamiento de libertad completo basado en las normas que Akadosh Baruj Hu quiere que nosotros utilicemos en el mundo. Sin embargo, sabemos que estos días son días de duelo, o sea, días que en algún momento en la historia del pueblo judío se han transformado en días de duelo y por lo tanto hay ciertas alegrías que durante la cuenta del Omer no se realizan, que todo el mundo conoce, no sé, no hay casamientos, no hay fiestas, hay prohibiciones de escuchar música y otro tipo de prohibiciones que nos introducen dentro de un marco de avelut, de duelo. Y la pregunta es ¿por qué? La Gemara en Masejet Yevamot, en la página Samach Bet 62 Amut Bet, trae lo siguiente. Dice, Ambru, está escrito acá una idea que las personas deben estudiar Torah, dice Rabbi Akiva, Lemad Torah beyalduto, Ilmot Torah beziknuto, que una persona estudie Torah cuando es joven, que estudie Torah cuando es mayor, y esto hace que la persona vaya a tener talmidim, si tiene talmidim, yulo talmidim beziknuto, y que la persona también tenga talmidim en su vejez, de la misma manera que los tuvo cuando era joven. Bien, o sea, que estudie cuando sea joven, que estudie cuando sea anciano, que tenga alumnos cuando sea joven, que tenga alumnos cuando sea anciano. Sobre esta idea, hay un paso, pero sobre esta idea viene una información. La Gemara acá nos informa lo siguiente sobre precisamente la escuela que rodeaba a Rabbi Akiva. Ambru, Shneim Asar Elef Zugin Talmidim Hayulo le Rabbi Akiva. Migavat at Antipares. Dijeron 12.000
parejas de alumnos tuvo Rabbi Akiva. O sea que Rabbi Akiva tenía 12.000 parejas de alumnos. Así es la Shon, así es la forma en que la Gemara lo está describiendo. Eso quiere decir 24.000 personas. Migavat ad Antipares. De un lugar que se llama Gavat a otro lugar que se llama Antipares, del cual por supuesto necesitamos poner atención y entender de qué se tratan la mención de estos dos lugares geográficos. Bejulam metu beperek echad. Y todos murieron en un solo periodo de tiempo. Mipnei shelon hagu kavod zelaze. Porque no se respetaron, no se dieron kavod, no se dieron honra uno al otro. Vehaya haolam shamem. Y el mundo quedó shamem. Shamem quiere decir desolado, desolado del estudio de Torah. Si entendemos que Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos, entonces eso quiere decir que había una efervescencia de Torah en los límites de Eretz Israel muy grande, y cuando ellos mueren, entonces el lugar queda desolado, ya no se escucha el estudio de Torah de los alumnos de Rabbi Akiva. Ad sheba Rabbi Akiva etzel raboteinu shebadarom. Hasta que para recuperar, para poder palear lo que había ocurrido, entonces viene Rabbi Akiva y va donde los sabios que están en el sur. Beshanaam Lahem, y les enseñó. O sea, encontró unos alumnos que también ya eran Talmidei Jajamim, que estaban en el sur del país, en el sur de Eretz Israel, y les enseñó a ellos. Ellos fueron Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamua. Behem hem emidu Torah otasha. Y estos 5 fueron los que continuaron con el estudio, con la tradición del estudio de Torah en aquel momento. Que este es el hecho histórico que fija la Gemara, que trae la Gemara, a partir del hecho de que Rabbi Akiva siempre dijo que había que enseñar y estudiar cuando se es joven para poder enseñar y estudiar cuando la persona es mayor. Tana, hay una braita que sigue a lo anterior, que dice lo siguiente: Kulam metu mi Pesach ad Atzeret. Todos estos alumnos, los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, murieron desde Pesach hasta Atzeret. Amar Rabhama bar Abba, dijo Rabhama bar Abba, el hijo de Abba, Beiteim Rabbi Jia Barabim, y hay quien dice que fue Rabbi Jia Barabim el que dijo esto. Kulam metu mita ra'a. Todos murieron por una mala muerte. Mita ra'a. Maihi, ¿cuál es esta? Amar Rav Nachman, dijo, trae uno de los sabios posteriores explicando qué es lo que significa esta mita ra'a. Áskera. Él dijo que había sido áskera, lo que hoy día se conoce como difteria. Es un estrangulamiento que ocurre en el aparato respiratorio de la persona. En áskera, en hebreo la palabra áskera viene de la raíz samech haf reish, que significa cerrar, sahar, de ahí viene en hebreo la palabra sejer, una represa. De esto murieron los talmidim de Rabbi Akiva. Esta es la mitad ra'a que aparece en la braita y que es lo que explica Rav Nachman sobre esta mitad ra'a. Hay obviamente varias preguntas y no podemos en una entrega entrar sobre todas las preguntas, pero esta situación de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva en este lapso de tiempo desde Pesach hasta Atzeret es lo que acarrea que hoy día estemos de duelo por esta gran pérdida que tuvo el pueblo judío de estas personas que estudiaban Torah. Y esta es la causa obviamente del duelo. Ahora, hay discusiones en nuestros sabios sobre qué significa desde Pesach hasta Atzeret, o sea, la cantidad de tiempo en los cuales el Perek Echad del que habla el Talmud, en el cual ellos murieron. Se acostumbra a sostener que se refiere desde Pesach hasta la Akva Omer, o sea, hasta el día 33 del Omer. Hay otras opiniones, sin embargo, sobre la cantidad de tiempo, y estas opiniones obviamente tienen repercusiones prácticas en la halajá para fijar los días de duelo sobre los alumnos de Rabbi Akiva.
Bien, pero ese no es nuestro punto en este momento, sino otro kibun de pensamiento sobre el hecho histórico este de la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. La historia de los alumnos de Rabbi Akiva es bastante más profunda y también bastante más compleja de lo que simplemente nos dicen acá estas 10 líneas de Gemara que hemos leído. Y por lo tanto la repercusión histórica y la repercusión leumí, nacional, que ha tenido justamente la desaparición de este gush, este cuerpo de estudiantes de Torá, ha llevado justamente a este gran duelo que tenemos y que continuamos incluso hoy. Sin embargo, esta historia no es una historia que comienza con el Rabí Akiva real, que vivió hace 2000 años atrás más o menos, es de la época de la destrucción del segundo Beit HaMikdash en adelante. No, es algo que va un poco más atrás, y tal vez bastante más atrás, pero tenemos que en algún momento poner un principio de esta historia. Si bien el principio está, incluso se profundiza incluso antes de la creación del mundo, pero necesitamos que en algún momento en el Tanaj tengamos un comienzo de esta parashá, que son los alumnos de Rabbi Akiva, que sigue y continúa incluso hasta nuestros días. Está escrito en la Torá, en el Sefer Bereshit, en el Perek Lamet Gimel en adelante, 33 en adelante, en la parashá de Vayishlach, lo siguiente. Allí dice que Veyabó Jacob Shalem ir Shechem, que vino Jacob completo. Completo quiere decir sin el golpe que había recibido del ángel de Sab, que ya habíamos leído previamente. Llegó a la ciudad de Shechem, ir Shechem, Asher Beretz Canaan, que está en la tierra de Canaán, Bebo mi Padamaran, Vaiham et Bnei Ha'ir, y él puso campamento frente a la ciudad. Vaiken et Helkat Sadeh, compró un terreno para poder de esa manera poner su campamento allí. Asher Natashama Aolo, y allí puso su tienda. Miyad Benei Hamor, lo compró de los hijos de Hamor, Abishchem, que era el padre de Shechem. Bemea Kashita, incluso la Torah nos dice cuánto pagó Jacob por ese lugar para poner allí sus tiendas, él, su familia, sus ganados, y comenzar a Leitiashev, a asentarse en ese lugar. Cuando esto ocurre, más adelante la Torah nos dice, Batetze dina batlea asher yalda le Yaakov lirod bnot haaretz. En ese momento, por una dejifá, nimit, por una situación interna de ella, Dina decide salir a ver qué ocurre en el contorno donde están y a ver a las muchachas que están allí en Shechem. Esta situación de salir afuera del campamento hace que la viera Shechem ben Hamor. Shechem es el príncipe, el hijo de Hamor, ese era el nombre del rey, o sea, del gobernador, de la persona que gobernaba la ciudad de Shechem, que también se llamaba así su hijo, el príncipe, que era Jiví. Esto va a tener repercusiones, el hecho de que sea Jiví, para mucho más adelante, pero vamos lentamente. Jiví además se conecta con la palabra aramea Jivia, que significa Nahash, la serpiente. O sea, la hija de Jacob, Dina, de una u otra manera está ingresando a un mundo, a un lugar y a un tiempo en el cual hay shlitá del Nahash, o sea, de la serpiente, sobre toda la realidad. ¿Y qué ocurrió? La vio Shechem, Baikajota, y se la llevó, Baishkav ota Bayanea, y simplemente la violó, la violentó y la violó. Sin embargo, después de este acto tan simplemente salvaje, ocurren ciertas cosas en este Shechem que son bastante particulares y que son como bastante digamos, extrañas para una situación que simplemente lo vemos como una situación de placer o de falta de control
de los placeres, de las intenciones, ¿no? Las sensaciones de las personas. Y dice la Torá, Batitvak nafsho bedina. Se unió, se juntó, se pegó el alma de él con Dina. O sea que hubo una conexión pnimí entre él y Dina. Bat Yaakov, la hija de Jacob. O sea que la conexión va por los antepasados también de ella. Va Yehav et Hannaara. Y él amó a la muchacha. Vaidaver alev anahara. Y habló al corazón de la muchacha. O sea, se enamoró de ella y quiso que esta situación, que comenzó simplemente como un exabrupto de la concupiscente, terminara en algo muchísimo más profundo que se llama amor. Y es así como después él, junto con su padre, van donde hablar con Jacob porque quiere casarse con ella. Los hijos de Jacob contienen su ira frente a lo que acaba de ocurrir, pero tienen un plan para vengar a la hermana, rescatarla, sacarla de la ciudad, llevársela y eliminar a todas las personas de Shem, incluyendo al rey y al príncipe que participaron en esta violación, en esta situación tan poco decorosa y noble para con su hermana. Y es así como les proponen un pacto, entre comillas, que es de circuncidarse, para que de esa manera puedan también ellos ser parte de la familia de Jacob a través de casamientos, entre comillas, mixtos. Esto era una estrategia para que después de una cantidad de días que estuviesen débiles, poder atacar la ciudad de Shem y de esa manera poderlos eliminar, y así es como lo hacen. Cuando esto ocurre, sacan a Dina y se la llevan con ellos y eliminan a toda la ciudad de Shem. En el Sipur, en cómo se relata el ataque de los hermanos de Dina, no son todos, sino que son dos de ellos, uno es Shimón y otro es Leví. Los dos hermanos, Shimón y Leví, son los encargados de vengar la honra de su hermana. Y cuando el Tanaj acá habla del ataque que ellos hacen a la ciudad de Shem y a la eliminación de todos los hombres de Shem, dice así: Vaikhu Shnei Benei Yaakov, Shimon ve Levi, y tomaron los dos hijos de Jacob, Shimon y Levi, Ahei Dina, los hermanos de Dina, Ish Harbo, cada uno su espada, Beyabou el al-Ha'ir, y vinieron a la ciudad, Betach, seguro, porque todos estaban dolidos por la circuncisión, Veyargu Hol Zahar, y mataron a todos los varones. Desde acá que comienza a mencionarse el ataque hasta cuando termina y dice Vaibozu et kol asher babait, y ellos se llevaron todo lo que estaba en la casa donde habían puesto a Dina. Ahí termina el Maaseh de Shimon y Leví. Desde que comienza este Maaseh hasta este punto, o sea, desde el Pasuk 25, estamos en el Perek Lamed Dalet 34, desde el Pasuk 25 hasta el Pasuk 29, en hebreo, se cuentan en esas palabras 24 veces la letra Aleph. La letra Aleph en hebreo vale 1, como todos conocemos, pero el nombre Aleph en hebreo significa Elef, que es 1000. O sea, que si aparece 24 veces la letra Aleph, estamos hablando de 24.000. Nos enseñan nuestros sabios que este es un remes, una alusión para decir que en Shem había 24.000 hombres, y estos fueron los eliminados por Shimón y por Leví. Estos que estaban allí, dice la Cábala, a través de nuestros sabios, en el marco de lo que se conoce como la doctrina de las reencarnaciones, eran las almas de los alumnos de Rabbi Akiva. O sea, allí estaban los primeros Nitzotzot, incluso antes de la entrega de la Torá, y es por eso que están dentro de la Klipá, los Nitzotzot de las almas de los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Por qué?
Para eso necesitamos entender toda la shitá, todo el sistema que nuestros sabios cabalistas nos han enseñado con respecto a el tema de las almas, y el hecho de que Adán y Javá realizaran el het, que se conoce como el het del Etz Adat, de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, produjo muchas cosas. Una de ellas es que las almas elevadas, aquellas almas que en el futuro van a bajar dentro del pueblo judío para realizar cosas grandes, especialmente en el estudio de la Torá y en el desarrollo del estudio de la Torá, cayeron en la clipa, o sea, cayeron en la impureza. Y es necesario rescatarlas de allí. ¿Cómo se realiza ese rescate? De muchas formas distintas en diferentes épocas, los métodos son diferentes. En el tiempo de Shimon y Levi, ese era el método, atacar a las personas de Shem y eliminarlas. A través de esa eliminación del cuerpo, el alma que estaba allí quedó liberada, para que más adelante pudiera descender en un cuerpo más elevado, que este cuerpo pudiese traer la realización del tikkun, o sea, de la corrección que se esperaba, se necesitaba de estas almas que habían caído en la clipa. Y esto es lo que ocurre aquí. Estamos entonces frente a la presencia en este Sipur, en esta historia, de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Pero eso no es todo, sino que además allí, en Shechem, siendo Shechem, él era precisamente la persona que representaba a ¿quién? A Rabbi Akiva. Está escrito acá, al principio, dice, Vayar ota Shem, la vio Shem ben Hamor, el hijo de Hamor. Este Shem, también nos enseñan los sabios, era pnimí, muy muy interno, cubierto con muchísimas clipot, porque estaba en la clipá, estaba en la impureza, era el alma de Rabbi Akiva. Y es por eso que está escrito que cuando ve a Dina, hay algo interno pnimía que lo conecta con ella, siendo ella la hija de Jacob, como está escrito en la Torá, a pesar de que en ese momento no tiene los Keilim, no tiene los instrumentos para poderse conectar de una manera espiritual con Dina, con la hija de Jacob, con todo lo que representa justamente la línea de Kedushá en el mundo, lo realiza de la manera que culturalmente él sabe en ese momento, que es a través del rapto y la violación. Pero sin embargo aparecen Nitzotzot de Kedushá cuando dice Batitbak Nafsho, se unió su alma con la muchacha, Vayehav, la amó, y más adelante también está escrito Ki Hafetz Bebat Yaakov. Más adelante en el Pasuk Hav, en el mismo Perek Lamed Aleph, dice que Hafetz, que él quería, él tenía como un querer profundo en la hija de Jacob, la hija de Jacob. Estos tres verbos que indican la conexión que tiene Shem con Dina son tres verbos que comienzan con tres letras muy especiales. Batitbak comienza con la letra Dalet. Vayehav comienza con la letra Aleph. Y Hafetz comienza con la letra Het. Juntos, estas tres letras forman la palabra Ehad. Aleph de Ahav, Het de Hafetz, Dalet de Dabak. Ehad, uno. Y sabemos que al final del recorrido de Rabbi Akiva en este mundo, cuando tiene que Lekadesh Shem Shamayin y morir al Kedush Hashem, la última palabra que Rabbi Akiva dice es Ehad, y en ese momento se cierra un gran círculo que comienza aquí. En la realidad nuestra comienza aquí, en otras realidades más profundas es bastante más antiguo, pero sin embargo ahí, en este Olam, en el Olam Hazé, el ciclo se cerró cuando Rabbi Akiva dijo Ehad y murió al Kedush Hashem. Allí comienza el periplo de estas almas, del alma de Rabbi Akiva y del alma de sus Talmidim. Esta historia no termina aquí, continúa, y continúa mucho más adelante, cuando ya Am Israel van a estar saliendo de Egipto. Vamos a ver que hay un punto importante de reflexión que ocurre entre Moshe y la tribu de Shimon. Antes de eso, cuando termina todo el tema de los hermanos de Diná y rescatan a Diná y se la llevan,
vemos acá que la Torá termina y nos quiere ya justamente decir qué es lo que Bemet estuvo haciendo Jacob acá frente a Shem. Y dice en el Perek Lamed Hei, en el capítulo 35, en el versículo 1, dice: Vayomer Elohim el Yaakov, le dijo Hashem a Jacob: Kum ale Betel, le dijo: levántate, anda a Betel, o sea que siga bajando hacia el sur. Betel está en el camino hacia Jerusalén, en ese momento Shalem, y hacia el sur, Hebrón, donde ellos querían llegar. Y le dice Hashem a Jacob: Kum ale Betel. Las letras que están acá son precisas. Le dice Hashem a Yaakov, Yud, Kum, levántate, Kuf, Ale, sube, Ain, Beit, Bet, El, Aleph. Estas letras son las letras de la palabra Akiva. Ain, Kuf, Aki, Yud, Bet, Aleph. O sea, que Hashem le dijo a Jacob: ya hiciste lo que venías a hacer acá, que es sacar el alma de Rabbi Akiva de la Clipá y elevarla a la Kedushá, de donde va a tener que bajar en algún momento más en la historia, más adelante. Como habíamos enseñado, habíamos dicho, esto no termina solamente aquí, sino que continúa más adelante. Y vemos que en la historia de Am Israel ocurre un hecho bastante complejo, bastante complicado, que es necesario entenderlo también con todo lo que esto significa. Está escrito en la Torá, en el libro de Bemidbar, en el Perek Bemidbar, en el Perek Hafhei, encontramos lo siguiente. Estamos ya prácticamente, según la historia de la Torá, cerca de la entrada de Am Israel a la tierra de Israel. O sea, ya han pasado los 38 años, 40, redondeando, ¿no?, del castigo por el pecado de los Meraglim. Y ya estamos pronto a entrar a la tierra de Israel, y en ese momento ocurre una situación complicada, que es la venida de Balak junto con un brujo que se llama Bilam, que trató de maldecir a Israel, no lo pudo hacer. Sin embargo, dio un consejo a Balak, el rey de Moab, que trató de destruir a Israel, y le dijo: mira, la mejor forma de poderlos destruir es a través de la prostitución. Si haces algo para que ellos se prostituyan, el Dios de ellos, o sea, Hashem, los va a abandonar. Y hace así. Hay una estrategia que él utiliza, que esta estrategia causó que hubiese una maguefá. Y nos dice acá la Torá lo siguiente: Be Vayu Hameitim. Estoy leyendo en el Sefer Bemidbar, en el capítulo 25, versículo 9, dice: Vayu Hameitim ba Magefá. Fueron los muertos en la Magefá, Arba'a Be'esrim Aleph. Fueron 24.000. La cifra no es una cifra birdi, no es virginal, no es gratuitamente que está escrito en la Torá que la cantidad de personas que murieron en la Magefá, esta vez sí Yehudim, fueran 24.000. Nos enseñan nuestros sabios que estos 24.000 judíos, esta vez, que cayeron porque hicieron prostitución con las hijas de Midian y de Moab, muy poco tiempo antes de entrar a Eret Israel, eran los Gilgulim, eran estas almas que habían sido rescatadas de las personas de Shem y que habían bajado, esta vez en cuerpos de Yehudim, para continuar con el Tikkun. Y precisamente como al parecer el otro lado del mundo, la Sitra Ájara, las fuerzas negativas sabían de esto, precisamente quisieron leakshil, quisieron hacer tropezar a estas almas, trayéndolas justamente a uno de los pecados propios del momento, que era el pecado de la prostitución. Y así es como cayeron estos 24.000, que eran los 24.000 almas de Shem.
Sin embargo, como el tikkun debe continuar y el ciclo debe cerrarse, estos 24.000 nuevamente van a reencarnar. Y esta vez en la época de Rabbi Akiva. Y también Rabbi Akiva. En la historia esta del consejo que da Bilam, el mago, de hacer prostituir a Israel para que Hashem lo abandone, también encontramos la presencia del Nitzotz de Rabbi Akiva, que en ese momento está presente allí. Sin embargo, no es ahora el tema cómo se desarrolla Rabbi Akiva dentro del 24.000 personas de Am Israel que caen en esta magefá, en esta epidemia. Sin embargo, quiero continuar con el hilo sobre el tema de los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva que murieron, sus almas, o sea, los nitzotzot que traían, mueren en esa magefá, mueren en esa epidemia y vuelven nuevamente a bajar en la época ya de Rabbi Akiva. Estamos hablando de la época final del segundo Betamikdash, prácticamente después de la destrucción del templo. Y allí es donde encontramos esta Gemara, que la Gemara nos enseña que los alumnos de Rabbi Akiva mueren, ya los identifican con zugot, o sea, con parejas de dos personas, que eran los que hay también sobre eso un sod, ¿no? Hay un misterio, por qué están mencionados de esa manera y no directamente 24.000. Y según lo que entendemos por la Gemara, el Masejet Yevamot que leímos en un principio, mueren desde Pesach hasta Atzeret, o sea, en la época de la cuenta del Omer, de Sefirat HaOmer. Y mueren por áskera. Yo quiero referirme a la forma en que en la época de Rabbi Akiva estas almas o los cuerpos de estas almas desaparecen. Vemos obviamente que también en la época en que ya Rabbi Akiva está presente con nosotros, su alma y él completamente, no solamente ya en un Gilgul que viene de Shem o que pasa por Zimbre, etc., sino que ya tenemos al Rabbi Akiva conocido, al Talmid Jajam, la persona de la Mishnah, la persona que va a morir al Kedush Hashem diciendo Ejad, o sea, ya estamos en la presencia de la persona Mamashi. Entonces, allí nuestra Gemara nos dice que la muerte de ellos se debió a que lo nahagu kabot zebaze, a que no se honraron uno a otro. En el desierto murieron por magefá debido a la prostitución. En Shem murieron en manos de Shimon y de Leví porque no defendieron el honor de una muchacha y no tuvieron leyes humanas e humanitarias en el momento. Y acá por kavod, y en la época de Rabbi Akiva por kavod, o sea, por honor. Y esto entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa que en la época de Rabbi Akiva Lona Agu Kabod de base? Tenemos que entender que estamos en la época en que el Bet HaMikdash fue destruido por Sinat Hinam, o sea, por odio gratuito. Esto quiere decir que los Talmidim de Rabbi Akiva de una u otra manera representaban al pueblo judío de ese momento, a un pueblo muy separado, a un pueblo muy desvinculado del macor principal, que es el hecho de respetar a la otra persona a pesar que la otra persona no piense como yo, no sirva a Shemit Baraj como la otra persona lo hace, o no tienen las mismas ideas o políticas o religiosas que el otro Yehudí tiene. Y cuando esto ocurre, entonces la Torah no puede lisrom, la Torah no puede fluir cuando hay estas barreras de orgullo de una persona frente a otra. Este es el motivo simple de estudio. Sin embargo, tenemos que entender que desde la perspectiva de la Torá no hay nada que ocurra que no esté enmarcado en algo que se denomina midá keneget midá. Y si la muerte fue por áskera, que es una inflamación del aparato respiratorio, algo que ocurre allí justamente que la persona se ahoga, es porque justamente la palabra de ellos es la que había afectado al otro. O sea, la forma de referirse, de hablar de unos con otros, había sido de una manera que no es la que tendría que tener un Talmid Jajam frente a otro Talmid Jajam. O frente a otra persona, no importa. Nunca hay que
pensar que por el hecho de que otra persona tal vez sepa menos, tenga un menor cabot frente a alguien. No, el cabot de cada uno es el mismo, no importa si sabe o no sabe, no importa si cumple o no cumple, no importa en qué madriga espiritual esté. Y es por eso que justamente fallecen, ¿por qué? Por áspera. Hay acá un tema a nivel de Sod, un tema a nivel de las profundidades de la Torá que me interesa tal vez comunicar, que es lo siguiente. El áskera, como dije que es una inflamación en el aparato respiratorio que hace que la persona se ahogue, está referida en una Gemara, Masejet Barajot, aparece en otros lugares también como castigo a diferentes cosas. Sin embargo, la Gemara Masejet Barajot, Daf Het Amud Aleph, indica lo siguiente. La Gemara dice así. Dice, Al Zot itpalel kol hasid eleja leet metzo. Trae un pasuk de Teilín que dice que un hasid o una persona que tiene nivel espiritual debe rezar todo el tiempo por algo. Que pueda encontrar esto. Y traen los sabios, la Gemara, varias opciones de qué es esto a la que la persona tiene que rezar constantemente. Hay 5 opiniones de 5 diferentes cosas, pero me interesa tocar una. Dice Amar Rabbi Yitzhak, Rab Nachman bar Yitzhak, perdón, trae una opinión que dice Amar leet metzo. ¿Qué significa leet metzo? Entonces leet metzo dice zo mita. Se refiere a la muerte. Sheneemar la mavet totzot. La muerte tiene totzot, o sea, formas en que nos encuentra. Entonces es la forma de traducir el pasuk. Tanya Nameaji se enseñó también así. Quiere decir que hay una braita que viene a apoyar lo que acá dice Rab Nachman bar Yitzhak. Dice, Shameot ushlosha minei mita. Existen 903 formas de morir, Shenivreu baolam, que fueron creadas en el mundo. Sheneemar, la mavet totzot. La muerte tiene totzot. Totzot begematria ajeabu. Y totzot en gematria es 903. Kashami Kulam, la más difícil de todas, se llama áskera. Justamente la difteria de la que estamos hablando, que es a través de la que murieron los alumnos de Rabbi Akiva. Nija Shebekulam Neshika. Y la más fácil de todas se llama Mavet Neshika, la muerte por un beso, que Akadosh Baruj Hu saca el alma de la persona como si le diera un beso, de una manera muy tranquila. Áskera, inmediatamente los sabios comienzan a explicar qué es una y qué es otra. Dice Áskera, Damia Kehizra Begavava. El áskera la podemos comparar como si ingresara en una madeja de lana un cardo, como si un cardo o una hierba de estas que tiene kotzin, que tiene como pinchos, que tiene como punzas, ingresara dentro de una madeja de lana. Begababa de ambra, de leajoren ashra, y si quiero sacarla de ahí, obvio que al sacarla va a ser difícil y va a salir también parte de la lana junto con el cardo. Beika de hambre, y esa es una forma de explicar el áskera, o sea, es una situación dolorosa, a eso se refiere. Beika de hambre, y hay quien dice que fiture befe veshet. Es como si fuese una soga, una soga muy gruesa, que ha ingresado por un agujero como el veshet. El veshet es la tráquea por donde ingresa el aire, y en varios otros lugares en la Gemara se utiliza la palabra veshet para indicar un agujero pequeño. Entonces, como meter una soga a la fuerza por un agujero pequeño, tratar de sacarlo. ¿Okay? Lo que obviamente es difícil y obviamente es complejo y doloroso. Esa es la muerte por áskera, la difteria conocida. En cambio, Neshika, la Neshika de Maya Damia se parece que Mishhal Beneima Mehabla, como sacar un cabello de la leche. O sea, sacar una cosa fácil de la leche es una situación mucho más fácil. Rashi explica ambas situaciones, porque sobre el áskera
Dijimos dos explicaciones, que es como si cayera un cardo dentro de una madeja de lana y sacarla obviamente es doloroso, difícil y sale también parte de la lana junto con ella. Esa es una primera explicación. Y la otra es como una soga que ingresó en el agujero muy pero muy pequeño y han ingresado esta soga de ahí y la quieren sacar. Cuando Rashi explica esto, trae lo siguiente. Dice que fiture befi veshet, como una soga dentro de este agujero. Rashi trae lo siguiente, le ateno, de una manera muy pero muy sorprendente. Dice, yam okeanus, en el océano, yesh bo mekomot, hay lugares, sheino mekabel barzel, hay lugares que no recibe el barzel. Umechavrim loje asfina al yedei javalim ve'akalim, y unen los trozos de un barco por medio de sogas y de sogas muy gruesas, shetohabin benekavav, que las introducen con fuerza en los agujeritos, betokim oto, y ahí ponen la soga, la ponen como muy fuerte ahí, bedohak, con fuerza, lefishehem gasin kemidat anekev, porque las sogas son gruesas como es la medida del agujero. Después explica qué es piturei, que son los jabalín, y es befi veshet, anekev shehu agol kefi veshet, el nekev redondo como si fuese la tráquea. ¿Qué significa esto que hay lugares que no recibe el barzel? O sea, Rashi está hablando que hay lugares en el mar donde al parecer lo que nos quiere decir que no es costumbre que si se pasa por estos lugares se utilicen barcel, se utilice fierro, o sea metales, en la construcción de los barcos, porque esto podría acarrear algún tipo de dificultad en el momento de la navegación. Entonces, en vez de esto que utilizan partes del barco de madera, y la forma de amarrar unas partes con otras no es con barcel, sino que es con sogas a través de agujeros. El agujero obviamente tiene que ser muy pequeño y la soga tiene que ser gruesa para que el agua no entre, que de esa manera no se hunde el barco. Entonces, esa forma de introducir y de sacar obviamente la soga se parece mucho a la áskera. Mucho se ha hablado en todo tipo de contextos sobre qué es lo que Rashi está diciendo, ¿no? Estos lugares en el mar. Se lo ha tratado de vincular con el Triángulo de las Bermudas y con otros lugares donde suelen desaparecer personas, barcos, aviones, etc. Si es esto precisamente sobre lo que Rashi está hablando, en el Talmud que nosotros tenemos acá no está tan claro en la edición de Rashi que esté hablando precisamente de esto, sino que está hablando de lugares difíciles de navegar, en los cuales el barzel no es lo más apropiado, sino que se necesitan otros métodos. Nuestra pregunta, y la vamos a dejar como pregunta, porque es muy difícil encontrar sobre eso respuesta, es ¿por qué Rashi conecta esta situación de los lugares de difícil navegación en el mar con la explicación de la áskera, de la muerte por estrangulamiento en el aparato respiratorio? Lo entendemos lo que quiso explicar, pero tal vez haya algo más que simplemente la descripción de una enfermedad, y haya algo que nos quiera relatar o que nos quiera revelar más allá, que conecta precisamente estos lugares en el mar con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva. ¿Hay algo más que Rashi nos quiera decir? No podríamos solamente lucubrar, no tenemos fuentes para poder decir que haya algo más que Rashi nos quiera indicar, pero al parecer es muy sorprendente, siendo una persona como Rashi, que cada palabra está medida, cada palabra está completamente estructurada y pensada, no solamente en el contexto del lugar, sino de toda la Torá, que haya querido explicar el áskera con el ejemplo de Misgeret de estos lugares en el mar. Finalmente, los alumnos de Rabbi Akiva
fallecen, mueren, y el tikkun al parecer todavía está abierto. Como todavía está abierto, el duelo por ellos todavía está presente. Y esperamos que en un futuro estas almas vuelvan o ya están volviendo, eso no sabemos, y continúen y terminen y cierren el Maagal de la misma manera que Rabbi Akiva lo hizo en su momento. Shalom.